Ser podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. El gobierno ha encontrado la manera perfecta de evitar que el titular de su reunión de hoy con la Generalitat de Cataluña en la comisión bilateral fuera puramente político. Acaban de hacer coincidir esta reunión con el anuncio de un acuerdo para ampliar el aeropuerto del Prat, el aeropuerto de Barcelona, una ampliación que llevaba tiempo planteada, pero que no se había terminado de concretar hasta hoy, en parte por las resistencias de los movimientos ecologistas. Bueno, pues hoy se ha anunciado un acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para ampliar ese aeropuerto. Mañana sabremos los detalles concretos de cómo afecta esto a los terrenos protegidos alrededor de las pistas. Lo que sí sabemos es que se van a invertir 1.700 millones de euros y, ojo, otros 1.600 millones en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es muchísimo dinero y veremos en qué se concreta. Les vamos a contar también esta tarde el gesto heroico del hombre senegalés que se interpuso entre el joven Samuel Luiz y los salvajes que lo mataron en A Coruña para intentar evitar que siguieran apaleándolo. El hombre se interpuso ahí en medio, puso su cuerpo para proteger el de Samuel Luiz. Los investigadores han confirmado que este hombre senegalés se jugó la vida, protegió con su cuerpo el de Samuel y recibió él muchos golpes que pudieron haberlo matado también a él. Lo ampliamos ahora. Vamos a escuchar también al PP, que en vísperas de que mañana se cumpla un año de la marcha de Juan Carlos I de España, acorralado por sus tejemanejes supuestamente corruptos, en la víspera de que se cumpla ese año de la marcha de Juan Carlos I, el PP dice hoy que qué buena fue la obra del emérito por España y que merece volver a su país. Antes de todo esto, vamos a volver a Tokio. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. No ha sido un buen día para España este lunes. Retirada de Lidia Valentín en halterofilia. Orlando Ortega anunció que está lesionado y no participará en los 100 vallas. Eliminadas el balonmano femenino y el hockey femenino. El único que se ha acercado hoy a la medalla, Eusebio Cáceres, que en salto de longitud se quedó a 3 centímetros. No pensaba nada en las medallas. Pensaba en mí y en sacar lo mejor que tengo. Ahora mismo valgo esto. Son mejores que yo y sea 1 o 3 centímetros han saltado más y yo soy el cuarto. Atención al martes que tenemos por delante. En vela habrá 4 regatas finales con opciones de medalla para nuestra flota. Y a lo largo del día se la juegan en cuartos de final 3 equipos de chicos. En balonmano España-Suecia, en baloncesto España-Estados Unidos y en fútbol España-Japón. Y uno de chicas en waterpolo España-China. Un martes de infarto en carrusel deportivo. Con noticia también entre olímpica y diplomática, porque la atleta bielorrusia Kristina Chimanouskaya no va a tener que volver a su país. Estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio hasta que el gobierno de Bielorrusia intentó sacarla de allí contra su voluntad. En teoría se la llevaban por las críticas que lanzó contra el Comité Olímpico de su país, contra sus entrenadores, aunque ella dice que no es por eso, teme represalias, porque apoya públicamente las protestas contra el gobierno de Lukashenko. Ha buscado ayuda, acaba de conseguirla en Tokio. La embajada de Polonia anuncia que le va a dar un visado humanitario. Borja Cameselle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La velocista denunció que el gobierno de Bielorrusia le obligó incluso a volver al país antes de que incluso terminasen los Juegos Olímpicos por mostrarse contraria a las políticas de Lukashenko. Este es el vídeo en el que el atleta compartía su miedo a que la detuvieran después de que hiciese pública su postura en contra de la represión de los manifestantes en el país. Hasta ha llegado a decir que teme por su integridad física y ha sido Polonia la que le ha ofrecido ese visado humanitario. También se han ofrecido República Checa y Eslovaquia. En la portada de Hora 25, la previsión del tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta que llegue la noche se irán formando tormentas en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo. Pueden descargar con fuerte intensidad. Con la llegada de la noche desaparecerán. Y mañana hasta el mediodía, tiempo parecido al de hoy. En general mucho sol, temperaturas sin grandes cambios. Durante la tarde las máximas subirán respecto a las de hoy, especialmente en el centro y el sur de la península. También durante la tarde las nubes irán a más en el Cantábrico, donde va a llover sobre todo entre mañana a última hora y gran parte del miércoles. Lluvia que a ratos caerá con intensidad. Gracias, Jordi. Empieza Hora 25. Y antes que nada, otra comunidad autónoma, y además de las muy grandes, acaba de anunciar que empieza a pedir el certificado de vacunación o una prueba negativa de COVID para poder entrar al ocio nocturno.
es Andalucía. José Manuel Rebolo, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Así es, la Junta habla de una tendencia al alza de la incidencia, lo que preocupa más también en los hospitales. Por eso, desde el jueves, para entrar al interior de los locales de ocio nocturno habrá que disponer de un certificado COVID de vacunación, uno de infección, es decir, el de haber pasado la enfermedad, o realizarse una prueba PCR o de antígenos. La medida va a abarcar los próximos 15 días, ya que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha fechado la próxima revisión de medidas para mediados de agosto. Aguirre además ha anunciado que la cepa Delta ya es del 78% en Andalucía. La incidencia acumulada, aunque hay una ligera tendencia a estabilizarse, es muy preocupante. La atención sociosanitaria a nivel hospitalario tiene una tendencia a subir, ahora mismo está tendencia a subir y esperamos que de aquí a unos días se estabilice. Y la cepa Delta, que es la causante de esta quinta ola, está ahora mismo en un 78% en la comunidad autónoma andaluza, es la cepa mayoritaria. Bueno, pues esta es la noticia. A partir del jueves en Andalucía se va a tener que mostrar el certificado de vacunación, de tener la pauta completa de vacunación o, por contra, tener una prueba negativa de COVID para poder entrar al ocio nocturno. Pero te planteo, José Manuel, ¿cuántos jóvenes, que son los que mayoritariamente acuden a los pubs, a las discotecas, cuántos jóvenes tienen puesta allí en Andalucía la pauta completa de vacunación, que es lo que se les va a pedir a partir del jueves? Pues aquí en Andalucía, en este mes de agosto, esa horquilla, la de los menores de 30 años, está en estos momentos o recibiendo la última pauta de la vacuna o con las citas para recibir esa segunda dosis. Lo que sí, Aymar, esa cohorte de edad de 15 a 29 sigue siendo la que más se contagia y además con muchísima diferencia del resto. Tiene una tasa de incidencia de 1.614 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, Sanidad acaba de aportar un dato que es bastante tremendo, porque a pesar de que los contagios van cada vez a menos, en los últimos 3 días, en este fin de semana, han muerto 157 personas, o sea, han notificado 157 muertos y ha habido 55.000 contagios nuevos. De todos los contagios nuevos a nivel nacional, el 75% ya es de la muy contagiosa cepa Delta. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, en algunas comunidades, de hecho, esa variante Delta supone ya más del 85% de los contagios y de media, como señalas, es el 75% de los casos que se están dando en España. La transmisión del virus sigue siendo muy alta, la incidencia global se va estabilizando, incluso entra en un ligero descenso, pero la situación no es buena, insiste Sanidad. Se suman 55.000 casos más desde el viernes y 5.100 diagnosticados en las últimas 24 horas. 673 puntos de incidencia acumulada, ligeramente inferior a la que se daba en una semana, pero lo que sigue siendo muy preocupante es el aumento en el número de ingresos y también en las unidades de cuidados intensivos, como explicaba esta tarde la doctora Sierra. Estos indicadores siguen teniendo, como desde hace días vamos observando, una tendencia ascendente. Con los datos de hoy tenemos más de 10.500 personas hospitalizadas con COVID y más de 1.800 en la UCI. Este dato de UCI supone un 20% más que el lunes anterior, por ejemplo. Sanidad notifica esos 157 fallecidos desde el viernes y 207 en la última semana. Con respecto al informe de vacunas, con las 610.000 dosis administradas este fin de semana, rozamos ya la cifra de 57 millones de vacunas que se han inoculado en nuestro país y con ellas 27.300.000 personas tienen ya la pauta completa, lo que supone el 57,5% de los residentes en España. Pues en busca de esta pauta completa, precisamente, les venimos contando desde hace unos días cómo hay multitud de jóvenes, sobre todo que son quienes se están vacunando ahora en la Comunidad de Madrid, a los que, habiendo pasado 21 días desde la primera dosis de Pfizer, cuando les correspondería que les pusieran la segunda dosis de Pfizer, nadie les llama. Nadie les manda un SMS dándoles cita. Y en previsión de que no les llamen, o visto que no les llaman ellos a la Comunidad de Madrid y les dicen no sabemos nada, esperad. Muchos de ellos empiezan a ir a los hospitales a pedir que les pongan la segunda cita, porque ya ha pasado más de 21 días, que es lo que marca la farmacéutica. Hay casos de personas que se han recorrido hasta 11 puntos de vacunación diferentes buscándose ellos mismos la segunda dosis para la que no les convocan. Radio Madrid, Claudia Platero. Es el caso de Natalia, que finalmente consiguió su segunda dosis porque compró un billete de tren que nunca va a utilizar. Era la única justificación que le permitían para poder completar su pauta sin cita previa. Decidí comprar un billete de tren que me costó 28 euros y volví y le dije al supervisor del Wanda: soy la de antes, ahora tengo billete, ¿puedo pasar? Y ya pues no les quedó más remedio y por fin me pude vacunar de Pfizer. A través de Twitter, muchos jóvenes han ido compartiendo qué centros vacunaban sin cita. Lo han hecho porque a muchos nunca les llegó el SMS de la segunda cita, pasados ya los 21 días de la primera dosis. Lo han conseguido en centros como el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el Wanda Metropolitano o el Gregorio Marañón. Es el caso de Ana.
La persona que me ha tomado los datos, por ejemplo, ya me ha explicado que, claro, estaban saturados, pero que obviamente se la iban a cargar, que como se enterase su jefe les iba a caer pues una bronca ejemplar. Los jóvenes critican que tengan que ser ellos los que se preocupan por tener la pauta completa, dicen, al no hacerlo la comunidad. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que las segundas dosis de Pfizer están garantizadas y dicen que no les consta que se estén poniendo vacunas sin cita previa. Pues está pasando, no les constará, pero está pasando. Y Alemania se acaba de convertir en el primer país europeo que confirma que va a suministrar a su población una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Es una decisión que contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que había pedido que se esperara a que todos los países avanzaran en el proceso de las primeras 2 dosis, que no pusiéramos terceras dosis hasta que por lo menos un porcentaje amplio del planeta estuviera vacunado de las dosis básicas. Bueno, pues el gobierno de Angela Merkel acaba de comunicar que va a inyectar esta tercera dosis de refuerzo a algunos colectivos. Patricia Fernández, buenas tardes. Así es, acaban de acordarlo los ministros de salud de los estados federales. Alemania suministrará esta dosis de refuerzo en el mes de septiembre a los grupos más vulnerables: ancianos, personas con patologías previas, pacientes con inmunodeficiencia o inmunodepresión. Las vacunas, dice el comunicado oficial, deben administrarse lo antes posible, 6 meses después de la primera dosis, para que la protección sea completa. El gobernador de Berlín, Michael Müller, ha explicado que no es obligatorio. Además, las autoridades insisten en la importancia de vacunar a los jóvenes porque el ritmo de vacunación se está estancando. En Alemania, el 52% de la población ha recibido ya la pauta completa. Vamos ya con el anuncio, la concreción del anuncio con el que iniciamos este Hora 25. ¿En qué consiste exactamente la ampliación del aeropuerto del Prat que han pactado esta tarde el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña? Una ampliación para la que se van a destinar 1.700 millones de euros para ampliar este segundo aeropuerto internacional de España. ¿En qué va a consistir? Ana Punsi, buenas tardes. Pues de entrada puede consolidar la posibilidad que el aeropuerto del Prat se convierta en un hub internacional. AENA va a planificar, como decías, 1.700 millones de inversión a partir del año 2025 y si se lleva a cabo al completo este plan, el Prat pasará de tener una capacidad de 55 millones de pasajeros a 70. Todos están de acuerdo en construir una nueva terminal. La parte más polémica es la propuesta de AENA de alargar 500 metros una de las actuales pistas. Varias entidades ecologistas, también vecinos, se han manifestado ya en contra de este proyecto. Creen que destrozaría un territorio de especial protección ambiental. Por eso la Generalitat acepta que AENA planifique la ampliación, pero todavía hay que decidir cómo se hará exactamente en relación a esta tercera pista. Antes se hará una consulta previa a la Comisión Europea por la afectación medioambiental que puede tener el proyecto. El inicio de la recomposición del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña ha tocado tierra esta tarde en la comisión bilateral que se ha celebrado en Madrid. Esta reunión técnica llevaba 3 años sin celebrarse y desde que se constituyó en 2006 solo se había reunido en 9 ocasiones, siempre con gobiernos socialistas en la Moncloa. La Generalitat llevaba días avisando de que iba a intentar negociar hoy o sacar en esta reunión técnica el reparto de los fondos europeos y negociarlos bilateralmente. El gobierno les ha dicho que en ese foro no. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Imaginaba así en el gobierno que la Generalitat sacaría el asunto, pero tenían preparada la respuesta. Dejaba claro la ministra Isabel Rodríguez que por respeto a las comunidades esa cuestión no se debate en las bilaterales. Es cierto que han sacado este asunto en comentario a la reunión, pero claramente se le ha expresado que hay muchos foros distintos y el foro para abordar los fondos europeos en aras a la transparencia. Sí, ha habido acuerdo en cuestiones como la transferencia de la gestión de becas o la creación de grupos para estudiar otras, como las de legislación laboral o cercanías, y un acuerdo que ha llamado la atención para reducir la conflictividad institucional. Celebraba Rodríguez esta reunión por la reactivación del diálogo y sobre si allanará el camino para la mesa de diálogo y orillará peticiones como el referéndum o la amnistía. En el gobierno prefieren centrarse en los problemas del día a día. Será muy bienvenido por parte de la ciudadanía que comencemos a hablar de aquellas cuestiones que importan a la inmensa mayoría de los catalanes. Quizás, tal vez, llevan demasiado tiempo en debates políticos, institucionales y alejados de debates sociales muy importantes. Los catalanes, remarcaba Rodríguez, se merecen acabar con la conflictividad política y el gobierno va a trabajar para propiciarla en el marco, insistía, de la ley y la Constitución. Esta es la versión del gobierno central de lo que ha pasado esta tarde en la comisión bilateral con Cataluña. Acaba de terminar de comparecer hace unos minutos la delegación catalana que ha asistido a esa reunión con el Ejecutivo Central. ¿Coinciden, aunque sea un poco las versiones de lo que ha pasado ahí, Xavi Abelló? Buena tarde.
Hola, buena tarde. Pues bastante, aunque el gobierno catalán confía que avanzar a partir del mes de octubre en varios traspasos de competencias que hoy han quedado pendientes. Los acuerdos de hoy les parecen, sin embargo, insuficientes porque a su juicio hay demasiadas cuestiones encalladas desde hace años y menos de una decena son las que pueden llegar a concretarse en los próximos meses. Así lo ha expresado la consejera de la Presidencia, Laura Vilagra. Hemos valorado los acuerdos adoptados como insuficientes. Nosotros queríamos haber llegado mucho más lejos y, por lo tanto, nos corresponde ser muy exigentes para finalmente conseguir estos 56 traspasos. Seguiremos trabajando de forma intensa. Parecen también insuficientes los 200 millones que se pagarán a corto plazo de la disposición adicional tercera del Estatuto, ya que, recuerdan, había pendientes aún 3.800 millones. Sí que se ha celebrado, en cambio, el pacto sobre el aeropuerto, cerrado no en esta comisión, sino en una reunión previa entre el vicepresidente Jordi Puigneró y la ministra de Transportes Raquel Sánchez esta mañana. El Govern, que hasta ahora había mostrado dudas medioambientales sobre este proyecto, considera que el acuerdo es bueno porque no implicará necesariamente la ampliación de una de las pistas, afectando a un área natural, y porque debería permitir conectar también por alta velocidad los aeropuertos de Girona y de Reus con Barcelona a partir del año 2026. A pesar de que el gobierno central se ha negado a tocar en esa reunión cualquier cosa relacionada con los fondos o cualquier asunto que no fuera exclusivamente técnico en la relación del gobierno central y catalán, a pesar de eso, la oposición insiste en que aquí hay una agenda oculta del gobierno con los independentistas para plegarse el gobierno, se entiende, ante el independentismo catalán y darle todo lo que pida. Y ojo a esto, reflexión de Ayuso sobre el papel que han ido jugando todos los gobiernos, dice, al hacer grandes en la negociación a las minorías territoriales. Entendemos que cuando habla de todos los gobiernos se refiere también a los que fueron de su partido, el PP. Javier Torres. La presidenta de Madrid lo ha dicho por partida doble en cada una de las 2 entrevistas que ha ofrecido esta mañana en sendas cadenas de televisión. La culpa no es solo del gobierno de Sánchez, también se deduce de sus palabras de los de Rajoy e incluso Aznar. Esto ha sido un error de todos los gobiernos a lo largo de la historia, que la tiranía de las minorías les ha hecho importantes, pero después de lo vivido y sobre todo después de lo ocurrido en 2017, lo que no puede hacer ningún gobierno es seguir permitiendo que poco a poco le vayan extirpando de manera unilateral e ilegal una parte de su país. El portavoz nacional de su partido, Martínez Almeida, no echa la culpa más que a Sánchez, del que se pregunta cuál será el trato especial que ofrecerá a la Generalitat. Mientras, en Ciudadanos consideran inaceptable lo que creen que es un premio a Aragonés por no acudir el viernes a la conferencia de presidentes. Nacho Martín Blanco. El gobierno de la Generalitat no va a las reuniones multilaterales, desprecia al resto de las comunidades autónomas en la gestión, por ejemplo, de los fondos europeos y, sin embargo, exige una serie de transferencias competenciales y no habla de los problemas reales de los catalanes. Nada que ver, justo en el otro extremo, a la crítica de la CUP, que dice no querer negociar migas, lo que exige es un referéndum. Y en este cada uno a lo suyo, hoy hemos escuchado a las comunidades, no solo a las del PP, quejándose de que quieren poder decidir en qué y cómo se invierten los fondos europeos. El gobierno se ha comprometido con los territorios a dejarles gestionar un poco más de la mitad de todo el dinero que va a llegar de aquí a diciembre desde Europa. Dicen las comunidades que ellas, más allá de gestionar, que también lo que quieren es poder decidir en qué hay que gestionar ese dinero, en qué hay que invertirlo. Y se lo han planteado así a la ministra de Hacienda hoy. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la reunión entre la ministra de Hacienda y los consejeros ha abierto el debate sobre qué papel jugarán las comunidades a la hora de decidir el destino de los fondos de recuperación europeos. Algunos consejeros del PP acudían al encuentro pidiendo más poder de decisión, como el andaluz Juan Bravo a primera hora en Hoy por Hoy. Que nos dejen decidir, que no nos utilicen como meros gestores administrativos de las decisiones que toma el gobierno. Tras la reunión, la ministra Montero ha apelado a la cogobernanza de los fondos y ha anunciado que el gobierno ya ha adelantado a las comunidades más de 7.000 millones. El Consejo de Ministros ha asignado a las comunidades autónomas un total de 7.230 millones de euros y están en camino otros 200 adicionales que se van a repartir en los próximos días. Sobre el reparto, la presidenta de Baleares pide que se tenga en cuenta el impacto de la pandemia. Los fondos europeos también vayan un poco con ese criterio. La comunidad que más ha caído por PIB es Baleares y, por tanto, tiene que ser especialmente mirada por parte de todos los ministerios. El conseller valenciano quiere que las inversiones se adapten a la realidad productiva de cada comunidad y que se creen proyectos estratégicos autonómicos. Tengamos una capacidad de peculiarizarlos en función de la estructura productiva de cada comunidad autónoma. El consejero murciano reclama que se tengan en cuenta los gastos añadidos que suponen la ejecución de unos fondos que a la presidenta madrileña le recuerdan a la etapa de Rodríguez Zapatero. Se están utilizando como con el plan E, decidiendo exactamente el qué le voy a dar a quién
y de esta manera al final no estamos avanzando. La ministra Montero ha explicado que los criterios de reparto los decidirán las comunidades y los ministerios en sus respectivas conferencias sectoriales. Y hablando de dinero, hoy hemos pagado la luz al triple de cara que el primer lunes de agosto del año pasado. El triple de cara. Pero es que mañana empeora porque sube un 3% respecto a hoy y se va a marcar el segundo máximo histórico en el mercado mayorista. Y venimos de un julio que no ha sido el peor julio de la historia, únicamente por la bajada del IVA que aprobó el Gobierno y ratificó el Congreso. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué está pasando en el mercado de la luz? Bueno, la cosa sigue a peor. Estamos teniendo un incremento, parece que cada mes más duro. Da la sensación de que lo que va a ocurrir en agosto pues va a ser aún más agresivo que en el mes de julio, donde hemos vivido un incremento interanual del 36%, gracias entre comillas, a la bajada del IVA, porque si no la subida hubiera provocado que esta factura fuera la más alta de toda la historia. Y la cuestión, yo creo que lo que más preocupa a los consumidores es que el Gobierno lleva ya mucho tiempo sin anunciar ninguna medida. Mucho tiempo, digo, desde finales del mes de junio, cuando se bajó coyunturalmente el IVA. Desde entonces no se ha anunciado de forma clara que se vaya a hacer nada para frenar todo esto. ¿Cuánto está pagando de más ahora mismo el usuario medio respecto al año pasado? Bueno, el año pasado fue especialmente bajo el precio, ¿eh? Tampoco queremos poner de manifiesto... O sea, que no es una referencia realista. Sí, exactamente. Vale. Ha sido un incremento del entorno de los 23 euros para un usuario medio, lo cual es un incremento desproporcionado. Pero es cierto que en 2020 tuvimos precios especialmente bajos, sobre todo en los meses de confinamiento. También en junio, julio hubo precios que no son los habituales, pero de cualquier forma, una factura como la que tenemos ahora, que para ese mismo usuario medio está superando los 85 euros, eso no es normal, no es propio de un momento, digamos, ajeno a lo bajo que fue el precio el año pasado y que esto es lo habitual. No, porque si estamos pagando 85 es porque el IVA está al 10. Si no, estaríamos abonando por encima de los 93 euros en factura y eso sí que sería el recibo más alto de toda la historia. Por tanto, incluso con el dato de que ha subido en parte mucho, porque el año pasado fue, no me atrevo a decir barato, no especialmente caro, hay que tener en cuenta que el precio está absolutamente disparado por especulación, por el hecho de que el CO2 está por las nubes, la hidroeléctrica está teniendo unos precios muy elevados y eso debe llevar al Gobierno a reflexionar. Nosotros creemos que lo está haciendo sobre la necesidad de cambiar la subasta, que aquí no todas las energías, no todas las formas de producción eléctrica tengan que ir a esa subasta, porque esto no tiene ningún sentido y es un disparate que paguemos al mismo precio de la eólica, pues energía nuclear, gas, hidroeléctrica, no tiene absolutamente ninguna justificación. Una cosa más, señor Sánchez, quiero preguntarle como portavoz de una organización de consumidores, como secretario general de Facua, ¿qué opinan ustedes de lo que acabamos de contar? Que en Andalucía, por ejemplo, se va a empezar a exigir a quienes vayan al ocio nocturno la pauta de doble vacunación. Como consumidores, ¿cuál es la posición de Facua? Bueno, esto trae desde luego bastantes dudas sobre si jurídicamente se puede aplicar tal cual. Primero, hay una discriminación de entrada, no a los negacionistas, ojo, hay una discriminación a personas que todavía no han podido ser vacunadas. En Andalucía, igual que en el resto de España, no está vacunada al 100% de la población o no ha tenido derecho a tener la vacuna, ni tan siquiera la primera dosis, el 100% de la población. Por tanto, a mí o a mi vecino lo pueden estar discriminando, el no poder acceder a determinados establecimientos sin que él tenga la culpa. Es la sanidad pública la que no ha sido capaz de ir todo lo rápido que nos gustaría y no estamos acusando de hacerlo mal. En Andalucía no es que tengamos precisamente los peores datos de toda España. Por tanto, eso ya es un elemento. Pero luego, por otro lado, está también el hecho discriminatorio ya futuro de que se pueda plantear doble pauta de vacunación para poder entrar o acceder a determinados productos, servicios. Creemos que jurídicamente esto es bastante complicado, teniendo en cuenta de que, por suerte o por desgracia, según quien interprete, no es obligatorio vacunarse y además hay determinados datos relacionados con la salud que no tienen por qué facilitarse a establecimientos. Esto yo creo que puede traer recursos desde distintos ámbitos y se pueden acabar tumbando fórmulas de exigencia, por ejemplo, de aportar el pasaporte COVID, etcétera. Ya veremos qué es lo que ocurre a futuro y ya veremos quién es el primero que presenta algún tipo de actuación judicial ante este tipo de normas. Lo veremos. Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta otra. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
la radio.